Bienvenidas y bienvenidos sean mis niñas y niños bellos que me acompañan en este nuevo video. Y para comenzar la aplicación de este set, que es un trabajo de uñas acrílicas con tip natural económico, tengo que empezar por la preparación de mis uñitas naturales. Aquí, como pueden ver, ya empujé la cutícula. Ahora voy a pasar a quitar el perigio que pudo haber quedado después de hacer ese procedimiento. Estoy usando mi drill y esta punta. Primero lo coloco hacia una dirección y voy en ese sentido. Luego cambio la dirección para poder cambiar el sentido al que yo manejo el drill, para que toda mi uña quede perfectamente limpia de perigio. Recuerda siempre realizar este paso con la velocidad baja y no tratar de hacer fuerza o presión en la uña, sino más bien sobre lo que es la piel, sobre lo que es la cutícula que ya está levantada, y poco a poco se va a ir desprendiendo lo que también está en la zona de la uña. Si llegas a tocar la uña, como en este caso me pasó, tranquila, eso tiene solución. Trata de que sean movimientos muy suaves, no hagas fuerza con tu mano para que no vayas a lastimarte o no vayas a lastimar. Ahora que está listo ese procedimiento, voy a tomar una lima de grano fino. Esta que yo estoy utilizando es 220. Tú tienes arriba de 150 o 180, también puedes trabajar, pero recuerda no hacer mucha presión sobre la uña natural. Estoy haciendo este paso, que es dejar el borde libre súper redondito para que mi tip embone perfectamente. Después de hacer esto, ahora sí voy a estar quitando todo el brillo a mi uña natural con mucho cuidado. Y aprovechando este pequeño instante, quiero invitarte a ti que estás viendo este video. Si aún no formas parte de mi canal, te invito muy cordialmente a que le des clic al botón que dice suscribirse. También un paso muy importante es activar la campana de notificaciones para que YouTube de inmediato te avise cuando yo suba un nuevo video. Y aquí en la parte de quitar el brillo de la uña natural, yo procuro en la zona que esté trabajando, por ejemplo, si es la zona izquierda, limar hacia ese lado, y luego en la zona derecha ya cambio mi lima hacia esa dirección, pero no paso en movimientos de zigzag en la misma zona. Recuerda siempre retirar los residuos de polvo cada vez que sea necesario. Así es como se van viendo las uñas, y después de quitar el exceso de cutícula, así es como se ven mis uñitas. Ahora sí ha llegado el momento de elegir los tips que vamos a estar trabajando. Estos tips son de la marca de MC, vienen bastante cantidad, son económicos, son rectos en cuanto a lo cuadrado, son un poquito largos, pero eso sí son curvos como la mayoría o casi todos los tips tradicionales. Aquí quiero enseñarles, mis chicas y chicos que están viendo este videito, estas uñas yo me las estoy haciendo para un evento especial, personal, algo muy pequeño, pero pues hay que tratar de estar siempre con la actitud ante todo, y a mí las uñitas me ayudan mucho en ese aspecto. Y esto es lo que yo realizo últimamente cuando me voy a hacer las uñas y quiero que me duren y quiero hacérmelas con tips. Limo estas partes y limo mi tip antes de pegar
pegármelos. Trato de que queden bien cuadraditos al ancho que yo quiero o con la forma que yo quiero que tengan, el largo, todo ya que esté casi que terminado antes de yo pegarme los tips, porque así siento que se cansan menos mis deditos al momento de que ya los tengo pegados y luego tengo que estar limando el tip. Siento que se me hace mucho más fácil, así puedo controlar que queden parejitos de ambas manos, porque también me realicé la otra mano. Y así voy viendo más o menos si quedan derechitos. No lo pego hasta que yo me cerciore de que ya está bien la forma que deseo, y aquí les estoy enseñando el meñique y el pulgar cómo quedarían. Ahora sí se procede a pegar todos los tips. Después de pegar los tips también debo de quitar un poco la unión, desvanecer la unión un poquito, no exagerado, aquí puedes ver la diferencia. Y ya que tengo esto realizado, entonces sí es momento de la aplicación del producto, de la aplicación del acrílico. Estoy utilizando este cover antes de aplicar mi acrílico. Recuerda, muy importante, aplicar 2 capas de primer. Y después de que aplicas tus capitas de primer, entonces sí puedes comenzar a trabajar el acrílico. Las voy a dejar con esta parte del procedimiento para que vean cómo lo realizo. Si está un poquito desenfocado, mil disculpas. La verdad es que a veces no estoy 100% al pendiente de que esté enfocada la cámara por estar aplicándome el acrílico para que no se me vaya a hacer feo, pero lo que se puede observar es únicamente lo que yo realizo cuando me hago estas uñas con tip. Mi chica o chico hermoso, mi chica hermosa, recuerda que si este videito te está gustando, tienes que dejarme tu like, tienes que dejarme un comentario para que yo te pueda saludar y saber que me estás apoyando viendo este video. Y también algo muy importante, un favorzote enorme, es que puedes compartir este video con tus amigas o también en tus redes sociales a alguien que tú conozcas que le puede servir. Puedes compartirlo y a mí me ayudarías muchísimo, y yo sabes que siempre te lo voy a agradecer mucho, pero mucho. Después de estar aplicando este acrílico, me voy a cerciorar de que quede el grosor necesario en toda la uña, porque no lo voy a estar encapsulando. Después de aplicarlo y de que se seque, voy a proceder al limado. La parte del limado no se las dejé porque es casi lo mismo que yo realizo cuando trabajo con mis clientas, que tengo un videito por aquí. Si no lo has visto, puedes bajar en los videos que tengo para ti. Ahí te enseño cómo limo las uñas, sobre todo las uñas esculturales. No es nada diferente y así es como se van viendo. Recuerda que hay que pulir muy bien las uñas y limpiarlas para poder seguir trabajando sobre ellas con la decoración. Y ahora sí, en cuanto a decoración, yo tenía una idea inicial de hacerme todas las uñas de un solo color,
pero es que ya al momento de estar grabando, así como de que, ay, no, va a estar muy aburrido, mis chicas y mis chicos se me van a aburrir solo con las uñas de un color, no, tengo que hacer algo diferente. Y es por eso que decidí únicamente aplicar este tono en dos uñitas, que es esta uña del dedo índice y también en la uña del dedo meñique. Este es el gel que estoy aplicando y en cada una de estas uñas que te he mencionado apliqué 3 capas y lo dejé curar entre capa y capa durante 30 segundos en lámpara LED. Después de eso apliqué una capa de mi gel finalizador durante 60 segundos y estas uñitas se quedaron de esta manera, y después voy a proceder con la decoración de la siguiente uña. Aquí estoy con esta uña y voy a estar aplicando únicamente un gel brilloso. Este gel es muy bonito, también únicamente apliqué 2 capas. Entre capa y capa también lo dejé secar durante 30 segundos. Nuevamente apliqué mi gel finalizador, mi gel finish o tu gel UV final, como tú lo conozcas. Este es el gel que utilicé y después así ya terminé con esta uñita después de aplicar mi gel final. Así es como se van viendo mis uñas. Ahora, para la decoración de las otras uñas, recordé que tenías estas cintillas ahí guardadas. Entonces saqué esta rosita y me la coloqué de esta forma sobre esta uña del dedo medio que se quedó solo con el cover. También la trabajé sobre la uña del dedo pulgar. Aquí te estoy mostrando que tengo estos stickers. A mí me gustan mucho estos porque es muy fácil de quitarlos en cuanto a que no tenemos que estarlos remojando o batallando. Si pudiste ver el video de las mariposas y los tatús, sabrás de qué te estoy hablando. Bueno, una que casi no trabaja con esta decoración, pues como que no es muy experta que digamos. Aquí estoy colocando estos besitos en tono rosa, en tono rojo. No coloqué mucho, solo así como que 3 en cada uña. También lo apliqué sobre el dedo pulgar. Después en la parte final y en el inicio de la cintilla, que es la cutícula y la punta, estuve aplicando una gotita de pegamento para adherir un cristal del número 10 para que se me sujete bien esa cintilla y no se me vaya a caer, porque arriba de ella no apliqué gel final. Ya estoy trabajando aquí con la uña del dedo pulgar. Tú puedes ver que de frente estas uñas se ven muy bonitas, se ven rectas porque limé los tips, porque al momento de aplicar el acrílico y limarlo también traté de que no se vea ancha mi uña. Es por eso que me gustan estos tips. No lo recorté, únicamente le limé la punta para que quede recta. Lo que no me gusta tanto es que sean curvos, pero no son tan curvos como otros que yo ya he tenido, pero pues eso ya es gusto de cada quien. Ahora sí voy a proceder a la parte final de este diseño, que es aplicar el gel final. Y en estas uñitas, si puedes ver lo que te había mencionado antes, es que no apliqué el gel sobre la cintilla. Lo estoy haciendo muy cuidadosamente en los costados para sellar la cintilla en los laterales y también proteger mis stickers. Y en esta parte del video, en este minuto número 13, quiero agradecer a las y los valientes que se han quedado hasta acá, a mis chicas y chicos fieles que se quedaron durante todo este tiempo viendo este videito. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Y una vez que apliqué perfectamente el gel en todas las zonas que debe de ser, sellando los laterales y la punta de mi uña, lo curo en lámpara durante 1 minuto. Si puedes dejarlo 2 minutos estaría perfecto, no pasa nada. Y sería todo el procedimiento. Ya únicamente resta aplicar aceite de cutícula en las zonas que sean necesarias.
Así es como llegamos a la parte final de este video. Espero que te haya gustado, que me lo dejes saber con tu like, con tu comentario y compartiendo este video. Yo soy tu amiga Angélica y nuevamente te agradezco muchísimo que me hayas acompañado hasta este punto del video. Te mando un beso y recuerda que, como siempre, te deseo muchos éxitos. Bye bye.